Las plantas terrestres como reino se dividen en dos subreinos, las no vasculares y las vasculares. Briófitas son aquellas plantas terrestres no vasculares. Sus tejidos no son especializados, por lo que se conforman en tejidos falsos que no constituyen órganos. Incluye a tres filum, antóceros, hepáticas y muscos. Tienen un ciclo de vida marcado por la alternancia de generaciones, en el cual entra en función el gametofito y el esporofito. El gametofito es la etapa haploide de esos organismos, en el cual el órgano sexual masculino, los anteridos, fecunda al femenino, las arquegonias, formando un cigoto que dará vida al esporofito. El esporofito es diploide, el cual va a producir esporas haploides que se desarrollarán hasta generar la próxima generación de gametofitos. Los antóceros o antocerofita constituyen las primeras plantas terrestres. En ellas se observan todas las características descritas de las briófitas. Las hepáticas o marchanteofita en su fase de gametofito tienen una estructura talosa, la cual se compone por varios frondes u hojas falsas, uno o varios rizoides unicelulares, a diferencia de la de los musgos que son pluricelulares. En su etapa de esporofito contienen a las esporas haploides, las cuales se liberan al madurar la cápsula que las contiene. Los musgos o briófitas, en sentido estricto, tienen una estructura similar a las hepáticas, sin embargo, sus rizomas son pluricelulares. Además, pueden tener una estructura foliosa, en la cual los foloides constituyen a las hojas falsas, además de un cáulido, que constituye un tallo falso. Su etapa de esporofito contienen una cofia, la cual recubre a la cápsula que contiene a las esporas, y al llegar al momento determinado la descubre para poder liberar a estas y constituir la próxima generación gametofita. El segundo subreino de las plantas son las cormofitas o traqueófitas, que con mayor grado de evolución que las briófitas constituyen tejidos diferenciados y órganos. Estos a su vez se dividen en pteridófitas o plantas sin semillas y en espermatófitas o plantas con semillas. Pteridófita es una superdivisión y grupo parafilético que incluye a los helechos y afines, plantas sin semillas. Se divide en los filum Psilófita, Licofita y Monilófita. El filum de las psilófitas son las plantas vasculares más primitivas que se conocen, por lo tanto tienen una estructura muy sencilla, compuesta por un tallo principal y unos secundarios, y un rizosoma, el cual la hace de raíz. El filum de las licofitas, a diferencia de las xilófitas, contienen en su estructura microfilos. Este a su vez se divide en celaginellales, izoetales y licopodiales, de las cuales se ilustran en el orden mencionado. Se desarrollaron en la era carbonífera, en la cual tenían una apariencia arbórea. Sin embargo, en la actualidad son plantas pequeñas, con unas hojas muy sencillas. En el haz de sus hojas se forman las esporas. Las monilófitas constituyen el tercer filum de las pteridofitas y fueron las últimas en evolucionar. En sí incluye a los helechos en sentido estricto. La clase Equisetopsida es parte del filum Monilófita, y esta constituye a los helechos primitivos, los primeros en evolucionar, los cuales abundaron en la época carbonífera. Tiene una estructura talosa simple. La segunda clase de los monilófitas son los Filicopsida, en la cual se incluyen a los helechos más evolucionados. En su estructura tienen megáfilos como hojas falsas, los cuales son pinnados con perfolación circinada. Los Filicopsida se dividen en tres subclases: Orpheolosidae, Maratidae y Polypodidae. En estos helechos, las esporas se producen en vez de los megáfilos. Progimnosperma, extinta división de plantas antecesoras a las espermatofitas. Tenían crecimiento monopódico con xilemas secundarios dignificados. Fueron los primeros árboles modernos con características similares a las coníferas. Pteridospermas. Comprende plantas fósiles que aparecieron ya en el Devónico. En ellas se reúnen caracteres morfológicos de los helechos esporangiados y de las gimnospermas. Sus hojas se parecen mucho a la de los helechos y durante largo tiempo se tomaron por estas.
Los esporófilos eran poco diferentes a las hojas vegetativas y no se agrupaban todavía para construir flores. Cicadáceas, aparato vegetativo parecido a palmeras y helechos arborescentes. Tallo variado, entre corto y bulboso a columnar. Sus hojas son robustas, algunas espinosas, pinnadas o uniginadas, en posición helicoidal. Actualmente existen 9 géneros: Zicas, Macrosamia, Boguenia, Encephalartos, Estangeria, Samia, Microcicas, Ceratosamia y Dion. Ginkgo. Sus hojas son en forma de abanico con un corte en el centro y por eso se denomina ginkgo biloba o 2 veces lobulado. Se reproduce por esquejes, injertos o semillas. Resulta difícil reconocer a qué género pertenecen y se han encontrado hojas de ginkgo con más de 270 millones de años. Coníferas. Los miembros de este grupo son llamados así porque la mayoría lleva las semillas en estructuras especializadas llamadas conos. Los conos protegen a los óvulos y después a las semillas y facilitan la polinización y la dispersión. Estos conos consisten en un eje que lleva ramas cortas altamente modificadas. Genofita. Presentan hojas opuestas, actualmente representadas por 3 géneros. Ephedra, cuyas hojas semejan pequeñas escamas. Netum, cuyas hojas son normales. Y Welwitschia, la cual tiene hojas alargadas. Hola, empecemos con las angiospermas. Se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. La clase Magnoliopsida, las dicotiledóneas, también se dividen en Acariophyllaceae, que son una subclase de plantas ovio-herbáceas de forma leñosas, presentan estructuras caulinares anómalas o bien un crecimiento secundario. Además, los estambres, si son numerosos, son centrífugos. Comprende 3 órdenes, con 14 familias, unas 11.000 especies de las cuales la mayoría pertenecen al orden Cariophyllaceae. Orchidae es un gran grupo de aproximadamente 70.000 especies. Se subdivide en unos 16 a 20 órdenes, dependiendo de la circunscripción y clasificación que se adopte. A su vez, comprenden unas 140 familias y unas 58.000 especies. Conjuntamente con las asteridas, constituyen los 2 grupos más grandes de eudicotiledóneas. Características que los definen son poseer un nectario receptacular, embrión largo. La Diginidae es otra subclase. Está dividida en 13 órdenes. Esta clase fue utilizada en el popular sistema de clasificación de Cronquist. Hoy es obsoleta. Se caracteriza por flores cíclicas con desdoblamiento centrífugo, corola casi siempre, a veces sin pétalas y apetalas. Y también están... Barney, quita tu cola. Está bien, pero yo explico las otras subclases. La Mamelidae agrupa varias familias con flores pequeñas y generalmente sin perianto o con perianto a pétalo. Son polinizadas por viento. Usualmente se agrupan en inflorescencias llamadas amento. Suelen tener hojas simples o raramente pinnadas o palmadas. Esta subclase comprende 11 órdenes, 24 familias y 3.400 especies. El siguiente grupo son las Asteridae. Son un gran grupo de eudicotiledóneas que incluye aproximadamente 80.000 especies, agrupadas en 13 órdenes y más de 100 familias. 4 de las familias más grandes de angiospermas pertenecen a este grupo, las cuales son las asteráceas, las rubiáceas, las lamiáceas y las apocináceas. Se caracterizan En el estado de Quintana Roo, además de dedicarnos al turismo por las playas,
También se obtienen otros ingresos por parte de exportaciones de plantas. De hecho, en Quintana Roo, el manejo de las selvas ha girado en torno a dos actividades principales: la agricultura de autoconsumo y el aprovechamiento de los recursos no maderables y maderables. Este último es un importante recurso ecológico y económico, ya que las selvas ofrecen una diversidad de especies arbóreas, que son usadas usualmente para construcciones rurales. Además de eso, también son vendidas a empresas para la fabricación de papel. Con lo que respecta a los recursos no maderables son los frutos, flores, hojas, miel, resinas, etc. Algunos son potenciales recursos alimenticios y medicinales. Como se puede observar, la actividad más importante es la forestal, con la producción de maderas preciosas como el cedro, la caoba y el guayacán y otras tropicales duras y suaves, que tienen una gran demanda. Son la palma de chit, chechem y el javín, y otras alternas son la siembra de chiles jalapeños, en donde este es la principal hortaliza que se siembra bajo temporal hace más de 20 años. Se siembra en suelos mecanizados y en el 2006 se sembraron 2.498 hectáreas en más de 100 comunidades de Otón Pompeyo Blanco. Y además de ser la hortaliza más importante, es uno de los principales contribuyentes económicos para el desarrollo rural. Su actividad representa beneficios directos a 2.000 productores y la generación de más de 400.000 jornales de trabajo por ciclo de cultivo para el sector rural. También está el maíz y frutales. En breve, todos estos recursos se pueden vender y con ello generar una economía basada en la agricultura. Pero como estamos en el norte del estado, la principal industria está basada en el turismo, ya lo que viene siendo la parte de la economía basada en producción de plantas u otros recursos en el sur del estado, ya que en la mayoría de las investigaciones que se realizaron para averiguar cuáles son las plantas de mayor demanda o las más importantes de nuestro estado, estas siempre hacen énfasis de que fueron cultivadas donde se pueden gozar de los beneficios. Principalmente son en municipios del sur del estado, aunque está claro que no solo es para la venta como se hizo énfasis más adelante, también se pueden usar para el autoconsumo. Plantas cultivadas en Quintana Roo de valor económico y su uso. Achiote. Es una planta medicinal que en algunas comunidades rurales de Quintana Roo se usa para tratar el salpullido, curar heridas, empachos, diarreas, fiebres, etc. Y en la gastronomía se ocupa como condimento para las comidas como la cochinita pibil, algunos caldos, chorizos, longanizas, escabeches y el platillo pescado a la tiquinchic. Algodón. Es usado usualmente para tratar la tos aquí en el estado y es vendido en nuestras manufactureras y utilizado aquí en el estado por establecimientos maquiladores para la elaboración de ropa. Maíz. Es utilizado principalmente para la elaboración de tortillas y de platillos como el pozole, huaraches, champurrados, quesadillas, esquites, para forraje del ganado y para alimentarlo. También para la venta a gran escala en donde se obtienen bastantes ingresos. Coco. Es usado para la compra, para extraer su agua. En este caso se utiliza más el agua, ya que es más caro vender el agua que el propio fruto. Hay una alta demanda de coco y se plantea fortalecer esta empresa en nuestro estado. Es usado también para elaborar artesanías y sombreros y se usa como antiparasitario en el estado. Mangle blanco. Es una planta protegida ya que trae beneficios ecológicos en donde se encuentra, pero también de ella se pueden obtener leña y carbón. Su madera es usada para la construcción de viviendas y la fabricación de herramientas de pesca. Palo de tinte. Sirve para teñir ropas. Su fruto es comestible y es usado para tratar los cólicos. Es vendido también para elaborar tinta. Arroz. Es ocupado para preparar platillos como el arroz con frijol aquí en el estado de Quintana Roo. El salvado o la harina que se obtiene de este se usa para el alimento de animales como el ganado. También es útil en la industria cervecera. Caña de azúcar. No tiene un uso específico. Toda la producción está destinada para vender a grandes industrias y obtener ganancias por ello para dar sustento a las familias. Tomate. Es usado para las afecciones de garganta, es exportado también para obtener ganancias y es usado para acompañar algunos platillos y para la preparación de salsa.